Bienvenidos aquí a un nuevo programa Contracultura, en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y les tengo una noticia bien importante, porque muchos de ustedes vieron el programa, uno de los últimos, que habla del el Pacto de Princeton. Y bueno, ese programa estuvo basado en algunos artículos, y entre ellos el más importante que me basé para hacer ese programa fue el de Valeria Insfram, nuestra amiga de Paraguay. Y así como son las cosas en la vida, bueno, de repente recibí un contacto de ella y pudimos conversar finalmente, así que nos pudimos poner en contacto. Si no has visto ese video, te invito a ver ese programa. Es un programa muy importante que habla del Pacto de Princeton y estoy seguro que te van a calzar muchas piezas, o por lo menos vas a poder abrirte a descubrir una realidad a lo mejor diferente que te va a permitir unir algunas de las piezas del puzzle. Pero sin más vueltas, estoy con Valeria Insfram aquí, directamente en Contracultura. Bienvenida, Valeria, realmente un gusto, un placer poder tenerte aquí en este programa, Valeria. ¿Cómo estás? Carlos, pero muchísimas gracias por el espacio y realmente que la agradecida soy yo. Quiero que tanto vos como tu audiencia sepan que hace años sigo el canal de Contracultura. He aprendido tanto contigo, con tus análisis, con tus invitados, con los artículos que siempre estás leyendo. Y bueno, a través de tu canal y otros canales también, uno se va animando a hacer sus propias búsquedas, ¿verdad, Carlos? Como siempre invitas a hacernos. Exactamente, bueno, esa es la idea. Y en el programa del día de hoy me gustaría profundizar en el tema del Pacto de Princeton. ¿Cómo llegaste tú a descubrir esta información? ¿Qué fue lo que cambió antes y después, una vez que supiste esto? Y para poner esto en pequeño contexto, todo esto tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, de cierta manera, y también de las intervenciones que ha habido en América Latina durante muchos años. Y esto no son solamente intervenciones que se han hecho por parte de Estados Unidos y organismos de inteligencia. También ha estado presente la Unión Soviética, que es un tema que no hemos tocado en profundidad, pero también vamos a entrar probablemente en algunos de los próximos programas a ver esto. ¿Cómo fue que tú empezaste a notar que algo no estaba cuadrando aquí? ¿Qué fue lo que te motivó y cómo llegaste a entender este tema del Pacto de Princeton, Valeria? Mira, Carlos, eso fue realmente, como comento en el artículo que escribí, fue como un rompecabezas que de a poco fui armando. Primero leyéndole mucho a Sutton, que es un autor muy interesante que escribe sobre Wall Street y los bolcheviques, escribe también sobre Wall Street y Hitler, y me fui dando cuenta con el tiempo de que de alguna u otra manera los grandes capitales de las élites políticas y económicas globales siempre estuvieron de alguna u otra forma atrás de estas revoluciones, o atrás incluso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta que en un momento dado yo empiezo a analizar todo lo que son las herramientas de la nueva izquierda. Uh-huh. Estos ejes denominados del marxismo cultural, como el lobby LGTB, el feminismo, el derecho humanismo, el indigenismo, el multiculturalismo, todo lo que conocemos como marxismo cultural. En ese contexto, yo empiezo a ver, cuando empiezo a estudiar todo eso, que en general en América Latina los movimientos o partidos políticos que impulsaban esas agendas estaban afiliados o tenían conexiones con el Foro de San Paulo, que es una gran organización regional que
si la gente no conoce realmente, el Foro de San Pablo desde sus orígenes ha tenido un carácter revolucionario, ¿verdad? Después podríamos hablar un poco más de eso. Pero al mismo tiempo que yo veía que toda esta agenda avanzaba por medio de estos movimientos, sobre todo, veía también cómo en países de primer mundo, ya sea en Europa o Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, las mismas políticas públicas habían sido desarrolladas en su momento y décadas antes. Y había algo que a mí no me cuadraba. Yo entendía que había una izquierda internacional. Yo entendía que la inteligencia mundial, por llamarlo de alguna forma, estaba cooptada por ideas socialistas. Yo entendía que había un socialismo fabiano que por décadas había avanzado, pero decía en mi razonamiento, decía, esto se tiene que haber unido en algún momento. ¿Dónde se une todo el globalismo internacional con el Foro de San Pablo, que es la organización regional que por décadas ha impulsado el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo y todo el marxismo cultural, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo estaba en búsqueda de ese punto de encuentro, llega a mis manos el libro de Heitor de Paola, el eje del mal latinoamericano. Exacto. El eje del mal latinoamericano y la nueva orden mundial. Realmente que, como vos bien dijiste y sin haber hablado conmigo, Carlos, esto me voló la cabeza, fue impactante, porque no solo habla del Pacto de Princeton, sino que va muy, muy profundo en la historia, y habla de la revolución cultural de Antonio Gramsci, de las raíces históricas del eje del mal latinoamericano y las grandes estrategias comunistas de dominio mundial y sus repercusiones en América Latina. Habla de las fases del avance comunista, y finalmente, ¿verdad?, llego al capítulo del Pacto de Princeton, donde claramente se ve esa estrategia de dos grandes ramas, de dos grandes movimientos: el socialismo fabiano, representado por el diálogo interamericano, y el marxismo revolucionario, representado en el Foro de San Pablo, que pactan en ese llamado acuerdo o Pacto de Princeton una serie de estrategias en 1993 a ser desarrolladas en toda América Latina. Eso fue impactante, porque si la gente dimensiona y entiende lo que ha hecho el Foro de San Pablo durante más de 30 años en América Latina, y que lo ha hecho por medio de la connivencia con grandes organizaciones globalistas, mundiales y norteamericanas, europeas, y otro tipo de... Y también con de... Rusia, si eso es lo curioso. Claro, y también con Rusia. Y Claro. también, ¿verdad? Porque no hay que olvidar acá que el comunismo haya sido en Rusia, implantado en Rusia o en China o donde fuera, siempre hubo fuerzas globalistas para facilitar esa implantación, pues. Exacto. Bueno, eso está documentadísimo. Lo que pasa es que, claro, hay gente que todavía no quiere abrir los ojos a esa realidad, pero es algo que está tremendamente documentado. Hemos hecho algunos programas de eso,
pero vamos a profundizar también. Eso que dices tú es clave, porque parece ser que al más alto nivel todas las fuerzas trabajan en conjunto y le hacen creer a la gente que hay más de un bando y cosas así, y las mantienen distraídas y divididas. ¿No te dio esa impresión cuando empezaste a indagar en esto? Carlos, yo hacía tiempo yo venía escuchando, porque sigo muchos medios alternativos de comunicación, ¿verdad? Yo, prensa, los medios de comunicación tradicionales hace años ya no los leo, no los escucho, porque lo que hacen es crearnos un cerco mediático, ¿verdad? Y yo tenía mucho la noticia o este argumento de que no hay izquierda y derecha realmente, de que esas son ideologías que han sido creadas para enfrentarnos permanentemente y para dividirnos. Uh-huh. Y yo no entendía de todo eso, ¿verdad? Pero cuando empiezo a profundizar en el Pacto de Princeton, cuando empiezo a entender que siempre el comunismo ha sido el gran negocio de las grandes élites políticas y económicas internacionales para valerse de los recursos de grandes potencias. Imagínate, Carlos, el primer banco que se asienta en la Unión Soviética es el Citibank. Exacto. ¿Ah? Por dar algunos ejemplos. Entonces, el comunismo es un gran negocio genocida, liberticida, de los mismos que hoy, en el año De los mismos que se 2022, dicen nos anticomunistas. flagelan. Es lo mismo que se dicen anticomunistas, pero que realmente son socialistas fabianos y lo han sido siempre, y de esa forma han avanzado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, yo estoy de acuerdo hoy día finalmente, después de mucha lectura y de mucho análisis, que esto de la izquierda y la derecha ha sido creado para enfrentarnos y para no ver realmente quiénes manejan los hilos desde arriba. Exacto. Bueno, y está todo el componente antinatural, ¿cierto?, de toda esta agenda, porque si tú profundizas en esto te das cuenta que hay siempre un factor en común, hay un odio profundo por la creación, por la naturaleza humana, a tal punto que van en contra de ella, atentan contra la vida misma, y no solamente contra la vida de las personas, sino que ya entramos a otro nivel donde se atenta contra la naturaleza humana en sí, todo lo que significa incluso su relación con la tierra. Y esto es algo recurrente, que mucha gente ni siquiera se pregunta. ¿No te llama la atención todo ese tipo de cosas profundas? Porque aquí hemos llegado a la conclusión hace mucho tiempo, y muchas personas, esto no es de este canal, pero de que estamos frente a un culto aquí. Un culto que odia profundamente la vida humana como tal y la creación como tal. Totalmente. Y yo también lo que he podido ver es que cada vez que un proyecto totalitario Uh-huh. se ha impuesto, por lo menos en el siglo XX, y por qué no, más atrás, obviamente, ¿verdad? La Revolución Francesa misma fue también un proyecto con raíces comunes con todo lo que vemos hoy día, Exacto. ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo concluir un poco de lo que vengo investigando es que estos proyectos totalitarios siempre quieren adecuar la naturaleza humana a lo que ellos piensan o pretenden que debe ser la vida humana o el ser humano. Uh-huh. Entonces, con tal de adecuar a sus ideologías al ser humano, ellos están dispuestos a matar, están dispuestos a sacarnos nuestras libertades, están dispuestos incluso hoy día a manipularnos genéticamente, porque a eso estamos llegando con el desarrollo de la tecnología, Uh-huh. ¿verdad? Estamos siendo incluso
manipulados genéticamente, se niega tanto la naturaleza humana y esa imagen y semejanza que tiene el ser humano a Dios, se niega tanto esto, que hoy día ya por medio de la tecnología, dejando de lado totalmente la ética, estamos en riesgo de ser manipulados hasta genéticamente, ¿verdad? Ya no ser esa creación original, sino que ser transhumano. Estamos a un paso del transhumanismo, que finalmente es la gran filosofía subyacente detrás de la Agenda 2030. Exactamente, exactamente. Bueno, de eso se trata el gran reinicio de alguna manera, ¿cierto? Toda esta agenda que tiene como objetivo, para las personas que no saben lo que es bueno, la cuarta revolución que está promoviendo un grupo de tecnócratas, ¿cierto? Desde varios escenarios en realidad, pero en general desde Europa, cuyo representante, su voz parlante, digamos, es el señor Klaus Schwab, y ellos proponen una nueva revolución industrial. Dicen que esta va a ser la cuarta, pero es una revolución industrial donde no tendrás nada y serás feliz. Y ellos dicen eso, lo dicen abiertamente, y pretenden hacer una serie de cosas desde encerrar a la gente por las políticas del cambio climático, acabar con la agricultura, con la libertad de expresión también de las personas, con los automóviles. Ahora, no sé si escuchaste la última noticia de que ahora iban detrás de los automóviles. Bueno, eso ya lo habíamos anunciado antes acá, pero parecía todo tan lejano. Y ahora han tenido la gran oportunidad de hacer esto, y por supuesto hay una guerra también contra los combustibles fósiles y todo, y están declarando abiertamente que los humanos ya son obsoletos, porque van a ser reemplazados por la tecnología, y por lo tanto sus sueños, su futuro, su libertad no importan. Lo que importa es llevar a cabo esta revolución, cueste lo que cueste. Y eso es lo que hablábamos, es la esencia misma, hay una profunda esencia antihumana, y porque están hablando desde ya que el ser humano queda obsoleto y ellos pasarían a ser estos nuevos dioses, ¿cierto? Estos creadores de esta nueva raza, esta fusión entre el hombre y la máquina. Eso, tal cual. El transhumanismo finalmente y la famosa cuarta revolución industrial es la fusión entre el ser humano y con el ser humano y la tecnología, ¿verdad? Fusionarnos para potenciar nuestras habilidades y para potenciar nuestras capacidades humanas con la tecnología. Es increíble, y nos han venido preparando, Carlos, por medio de tantas películas de ciencia ficción que hace décadas las venimos viendo, y hoy día estamos a un paso de esa realidad, ¿verdad? Como siempre vemos que nos programan, la programación predictiva que se dice, por medio de la cultura, por medio de las películas, por medio del arte, por medio de la literatura. Siempre van preparando a la humanidad para hacer estos pasos increíbles, pero que están frente a nuestros ojos en la realidad misma. Exactamente. ¿Qué más te llamó la atención cuando empezaste a entrar acá? Porque aquí estamos viendo, probablemente hay gente que se está conectando ahora al programa, o a lo mejor no entiende el contexto general, puede ser del que estamos hablando, a lo mejor estamos hablando a nuestra audiencia que ya está más preparada en estos temas, pero concretamente estamos viendo el mundo está siendo dominado por una fuerza que no es unipolar. Yo creo que ese es el punto, y pareciera a veces ser unipolar, pareciera ser multipolar, pero no lo es. Finalmente es unipolar, perdón, porque lo dije al revés. Y eso es fundamentalmente porque trabajan todos al más alto nivel juntos, ¿cierto? Recapitulando lo que dijimos, pero nos hacen creer que estamos divididos. Y una gran prueba de eso que estás diciendo tú, y para poner esto en contexto, es que también el Foro Económico Mundial está trabajando activamente con Rusia, ¿cierto? También está trabajando activamente con China. Mientras Estados Unidos se supone que debería preocuparse, ¿cierto?, de su patio trasero, como ha sido la política durante mucho tiempo, y independiente
qué entienda usted por esta preocupación, ¿cierto? Porque ese es otro problema. Pero hoy día, por ejemplo, vemos que Estados Unidos le está comprando petróleo a Venezuela de nuevo. O sea, inyectando capital en un país que a la vez está apoyando a Rusia abiertamente y que Rusia lo apoya también. Yo creo que Venezuela es un excelente ejemplo, aparte de lo que ha pasado con Cuba, pero es un excelente ejemplo para que la gente se dé cuenta cómo trabajan estas agendas al más alto nivel. O sea, hay un discurso para la televisión por encima, pero al más alto nivel sabemos que hay otro tipo de comunicación. Y no me cabe la menor duda que hay otro tipo de comunicación entre el gobierno de Venezuela, que es lo que realmente puede estar pasando, y altos cargos de Estados Unidos. ¿Cómo te explicas tú esa situación que vive el continente latinoamericano, donde ha sido puesto en jaque durante mucho tiempo, de alguna manera por Rusia, que siempre apoya a Venezuela? En los momentos más críticos, cuando están por caer, llega Putin ahí a apoyarlo. Y ahora hasta los americanos están hablando de comprarles petróleo. ¿Qué crees que pasa tú ahí? Bueno, Carlos, acá es muy importante poner en contexto a la audiencia, ¿verdad? La trascendencia del Pacto de Princeton es justamente que nos puede explicar este tipo de maniobras que de otra forma nos es muy difícil entender. Entonces, por un lado, debemos entender que en virtud al Pacto de Princeton, hubo una colaboración permanente entre el diálogo interamericano que aglomera a grandes personalidades y billonarios del planeta en los Estados Unidos. Por ejemplo, como bien comentaste en el programa que hiciste especialmente sobre el Pacto de Princeton, ahí los encontramos a los Bilderberg, a los Rockefeller, les encontramos a los Ford, a los Bush, ¿verdad? A los Rothschild, a una cantidad de personas y de organizaciones, además, que han trabajado en connivencia con el Foro de San Paulo, que ha tomado países como Brasil, Venezuela, Cuba, nace mismo de la mano de Castro supuestamente, pero siempre ha tenido el beneplácito y la bendición del norte. Entonces, cuando vemos eso por un lado y vemos hoy, llevando a la actualidad todo lo que está pasando y el protagonismo que tiene el Foro Económico Mundial, con Klaus Schwab, su fundador, a la cabeza, investigando un poquitito a esta persona, vemos que esta persona, Klaus Schwab, de vuelta ha sido reclutado por Kissinger, que también forma parte del diálogo interamericano. Ahí tenemos una conexión impresionante, y que yo recomiendo a la audiencia leer un reporte investigativo del señor Johnny de Bedmore del 10 de marzo de este año, donde él desenmascara que el Foro Económico Mundial no es una organización europea, sino que fue una iniciativa y un programa de la CIA cuando Kissinger recluta a Klaus Schwab en Harvard en los años 1960. ¿Y qué ocurre ahí, Carlos? Klaus Schwab es reclutado por Kissinger, se lo forma, y luego de unos años, en los 70, ya empieza un programa de formación de jóvenes líderes mundiales, lo que hoy es conocido como el Young Global Leaders, y de donde vemos que han salido presidentes como Macron, como Merkel, como Trudeau, como Putin y varios otros. Y hoy mismo, si cada uno busca en sus países personas que han pasado por esa escuela de líderes, Young Global Leaders del Foro Económico Mundial,
vamos a ver que acá en mi país, por ejemplo, hay personas que están pujando por la presidencia de la República y que han sido formados por ese programa de liderazgo del Foro Económico Mundial. Y tenemos una mención abierta y expresa de Klaus Schwab, donde él afirma haber formado a grandes líderes actuales de las potencias del mundo. Yo no sé si vos llegaste a ver ese video de Klaus Schwab, donde él se ufana. Eso te iba a decir, claro, él se ufana y dice nosotros, we penetrate the cabinets, dice el tipo, nosotros penetramos los gabinetes. Y tenemos gente en cada uno, habla de Argentina, hace cierto, la menciona a Argentina, menciona a Canadá, y lo curioso es que ellos anuncian sus políticas en el Foro Económico Mundial y los presidentes a la semana, a las 2 semanas empiezan todos a repetir como papagayos la misma historia. Qué totalmente. Curioso. Sí. Es impactante y eso nos da la pauta, ¿verdad? Y podemos dimensionar que la soberanía, que la independencia de los estados es una ilusión y que la democracia también hace rato es una gran ilusión. Ya no es tal. El sistema democrático en la mayoría de los países y sobre todo después de lo que pasó en las últimas elecciones de los Estados Unidos, ya podemos decir de que el voto popular a nadie le interesa. La voluntad soberana del pueblo a nadie le interesa. Es un eslogan para los incautos. No les interesa. ¿No? Claro, no en lo más mínimo. Bueno, pero si ellos hablan abiertamente que no importa tu voluntad, pues si eso lo dice Harari, que es uno de las mentes, ¿cierto?, del Foro Económico Mundial. Y él dice abiertamente en videos que cuando la gente los ve no puede creer lo que está viendo ahí, porque no pasamos durante mucho tiempo. Mucha gente pensó a lo mejor que este era un mundo donde este tipo de cosas no se podían decir, o que la gente había madurado algo con la historia. Pero él dice abiertamente que los seres humanos están obsoletos y que no importan tus sentimientos, no importan tus decisiones personales, que todo eso va a pasar a un segundo plano. Pero al mismo tiempo ellos te dicen que hay que hacer todo esto para fortalecer la democracia. ¿Cómo va a haber democracia si no les interesa lo que tú piensas, lo que tú sientes? Claro, hay dos cosas, Carlos. Y importantísimo hacer mención. Harari afirma que el libre albedrío ya no existirá. El libre albedrío se acabó. Punto 1. Punto 2. Lo que nosotros tenemos que terminar de entender es que ellos utilizan un lenguaje orwelliano. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que dicen, o sea, cuando te hablan de libertad, cuando te hablan de democracia, te están hablando absolutamente de lo contrario. Exacto. La manipulación del lenguaje ha llegado a tal punto que vos, cuando lees sus programas, sus planes, sus políticas públicas, cuando te dicen que se busca el progreso, la libertad y la democracia, tenés que inmediatamente saber que te están diciendo lo contrario, porque son las recetas perfectas para llevarte a la miseria y al totalitarismo directamente. Claro. Claro, totalmente. Eso es lo que nosotros no terminamos de entender. ¿Por qué? Porque nuestra civilización está basada en la buena fe y está basada en los principios de la verdad, de la libertad, de la transparencia, ¿verdad? Esos son los principios, algunos de los principios de la civilización occidental. Entonces a nosotros no nos entra en la cabeza que ellos se puedan manejar manipulando el lenguaje y basándose en mentiras permanentemente. Exactamente. Bueno, todo esto parte, y ahí tenemos en el estrato, ¿cierto?, más callejero, si lo queremos llamar, a todos estos revolucionarios fabricados finalmente, ¿cierto? Que en el fondo trabajan para las políticas del Foro Económico Mundial.
Me refiero al aborto, al tema de la ideología de género, ¿cierto? Al tema de hacer esta transición alimenticia, utilizando el veganismo y otro tipo de cosas, que no tengo nada contra los veganos, pero distinto es que hay un grupo de personas que le quiere imponer a otro cómo debe comportarse, ¿cierto? Y además está recibiendo financiamiento para hacer eso. Eso ya no, de orgánico no tiene nada y de decisión personal tampoco. Y así, y con el tema del cambio climático y todo este tipo. Entonces tenemos esos revolucionarios fabricados que también se fabricaron durante la Revolución Rusa, muchos de ellos eran revolucionarios de habla rusa que fueron entrenados en Nueva York, fueron enviados después a distribuir panfletos incluso entre prisioneros y adoctrinarlos dentro ya de Rusia para que se rebelaran contra su propio gobierno. ¿Quién estaba ahí, por ejemplo? Volvemos a lo mismo, Valeria. Jacob Schiff, por ejemplo, Sí. él dirigía la firma de inversiones, esta firma en Nueva York, Kuhn, Loeb and Company. Él fue uno de los principales patrocinadores de la revolución bolchevique. Y habían unos los diarios de la época, esto fue tan escandaloso dentro de Nueva York, lo que pasa que obviamente la gente no se acuerda de esos periodos y muchas cosas están olvidadas, pero dentro de los diarios de Nueva York habían caricaturas de Marx pidiendo dinero ahí, ¿cierto? Y se burlaban. Eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico, claro. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Esto no es un invento. Lo que pasa es que hay que revisar la documentación. Ahora, te quiero llevar a ese punto porque ¿crees tú que queremos creer lo que queremos creer de repente, que no nos conviene? Yo te digo, da lo mismo la ideología que uno tenga, pero ¿crees que uno está tratando a veces de tratar de afirmar ese sesgo de confirmación de alguna manera que uno tiene? Ya sea uno más cargado a la izquierda o a la derecha, pero creer lo que uno quiere creer y cerrarse a otro tipo de cosas que parecen completamente sacadas de contexto de una película de ciencia ficción, literalmente. Mira, Carlos, yo creo que el gran desafío que tenemos es superar esa disonancia cognitiva. Uh-huh. Cuando uno por tanto tiempo cree firmemente en algo y además cree mucha gente que está haciendo el activismo político, ya sea desde el lobby LGTB o el feminismo, el indigenismo y todas estas grandes herramientas de la nueva izquierda. Ellos creen que están haciendo algo bueno, ellos están convencidos, los han convencido de que esa es la vía correcta para hacer un bien a la humanidad. Uh-huh. Entonces, tenemos lo que se llama la disonancia cognitiva, cuando vos no podés andar atrás sobre tus pasos para poder rectificar un rumbo. Es un proceso psicológico que nos impide reconocer un error, pero que yo creo que hay que trabajar intensamente por comunicar este tipo de información, porque cuando damos a conocer realmente la historia atrás del relato, ¿verdad? Con fundamentos, con documentos, entonces a la gente le damos la oportunidad de que vayan haciendo un análisis de lo que está pasando realmente. Y si me permitís, siempre pienso uh-huh. Que esto viene de tan lejos en el tiempo y que en un primer momento nos enfrentaban en guerras entre naciones, ¿verdad? Uh-huh. Las grandes guerras entre países era la forma de dividirnos, de enfrentarnos. Esas grandes guerras lo que hicieron fue afirmar el sentido patriótico de las repúblicas y de las naciones, y nosotros sabemos que el globalismo trabaja justamente para minar la soberanía y las independencias y de nuestros países, ¿verdad? Sí. Ellos necesitan acabar con nuestras soberanías. Entonces, idearon de una forma tan brillante pero maquiavélica esta receta
para enfrentarnos entre connacionales, dividiéndonos en grupos sociales. Entonces nos están enfrentando mujeres contra hombres, adultos versus niños, gente de color o indígenas contra blancos, los productores del campo contra los ambientalistas, y así la lista suma y sigue, y es un enfrentamiento absolutamente ficticio y muy bien financiado, se sostiene por la financiación que existe y por todos estos programas de adoctrinamiento desde la infancia que nos están metiendo en nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos tomando partido por uno y otro bando y nuestro tejido social, nuestras sociedades se van atomizando, se van enfrentando y finalmente nos vamos deconstruyendo socialmente. Y no hay un solo país que cuando su sociedad está enfrentada, es como que nos atacamos a nosotros mismos, unos a otros. Paraguayos enfrentados unos a otros, chilenos enfrentados unos con otros. Y eso se repite en todas partes. No hay sociedad ni país que pueda salir adelante cuando no hay armonía y no hay paz social en una república. Y eso es lo que estamos viendo, Carlos. Y esa es la receta perfecta que han encontrado para poner en práctica el antiguo refrán: divide y vencerás, o divide e imperarás. Exactamente. Exactamente, perdón, eso es lo que estamos viendo. Ahora, yo he visto últimamente, debo decirlo, y creo que mucha gente ha visto esto, que hay mucha gente que se decía de izquierda, por ejemplo, por poner un ejemplo, y no están de acuerdo con esto. Se dan cuenta de estos nexos, ¿cierto? Vamos a decir gente más moderada, que muchos de ellos tienen esta fantasía de que ser de izquierda es de alguna manera para hacer el bien común, ¿cierto? Para tener que una persona de izquierda tiene ese compromiso social. Entonces hay que ser de izquierda. Por lo tanto, para tener esa sensibilidad, yo soy de izquierda porque tengo esa sensibilidad social, ¿cierto? Me preocupan los demás. Y no puede haber absolutamente nada más alejado de la realidad, porque es algo que no te... O sea, han matado más gente que cualquier otra ideología en el mundo. ¿Qué preocupación social va a haber ahí, cierto? Y todo nace con poemas a Satanás, porque para eso hay que leer a Marx, ¿cierto? Que van en contra de la esencia humana. O sea, pero bueno, hay gente que se ha tragado toda esta propaganda durante tanto tiempo de que para ser de izquierda hay que ser, ¿cierto?, una buena persona. Entonces tengo compromiso social. Pero hay mucha gente que está viendo esta alianza, por ejemplo, entre la realidad se impone, claro. Sí, la realidad se impone. La realidad finalmente se impone. Sí, se impone. Sí. Y hay mucha gente que está dándose cuenta de esto y lo están ahora empezando a hablar de esto, porque, ojo, nunca hablaron de esto antes. En eso hay que ser claro. Si hubiesen sabido esto y si hubiesen sido personas tan preocupadas de el tema social, hubiesen estado hablando durante mucho tiempo atrás. Y eso no es una realidad. Recién ahora estamos viendo voces porque hay gente que se está preocupando y la están censurando, ¿cierto? Tenemos personas que están viviendo la censura y que es gente de izquierda. Hay otra gente que ha sido presionada, que ha sido amenazada y todo es gente que viene de la izquierda. ¿Qué piensas que está pasando ahí? Bueno, lo que pasa es que esto está llegando a puntos tan extremos, Carlos. O sea, el verdadero rostro de la gobernanza mundial se está develando. Eso es lo que está pasando. Y por mucha propaganda positiva que haya a favor del socialismo y a favor de la revolución comunista, porque eso es lo que hemos vivido durante décadas: propaganda, desinformación, ¿verdad? Y mucha
mucho relato de la sensibilidad social y de todo lo que acabas de comentar, pero que al final, cuando te encontrás cara a cara con los planes reales, no podés sostenerlos por ningún minuto. Y el problema es que esto nos va a afectar a todos. Entonces la gente finalmente, lastimosamente, probablemente muy tarde, pero finalmente se está dando cuenta del proyecto totalitario y liberticida que tienen entre manos. ¿Y qué qué podés hacer? Bueno, y podés entonces finalmente dejar de lado todo lo que siempre pensaste o lo que tuviste convencido, informarte y tomar la decisión de hacer frente, porque no hay poder tan grande que pueda imponerse cuando la gente tiene realmente la convicción de hacerle frente. Exacto, exacto. Esa es la gran clave aquí, somos una mayoría, claro, y no hay que tener miedo. Y ellos lo saben, yo le digo, sí, sí, totalmente. Y hay algo, Carlos, que yo siempre le digo a la gente con quien hablamos de estos temas, ¿verdad? Yo les digo, todos los días de nuestra vida tenemos que hacer algo por comunicar lo que está pasando, algo por la causa pro vida y pro familia, algo por la libertad, algo por nuestro país, para que la gente sepa lo que está pasando. Entonces, todos los días hacer algo, lo que es posible, humanamente posible para cada uno de nosotros. Pero el resto, Carlos, el resto en manos de Dios, porque nosotros no podemos todo, y nuestra convicción en que hay un ser superior, no importa de qué religión seas, que está siempre ahí. Esa es la fe que mueve montañas, y de decir, confiamos, y lo que nosotros ya no podemos, nuestra fuerza ya no nos da, en manos de Dios. Y esa es una tranquilidad que te da de poder tener la mente clara, de no desesperarse nunca, por más mala que esté la situación. No es fácil. Hay mucha angustia, hay mucho miedo, pero no hay que desesperar. Un día a la vez, es un día a la vez. Eso es tal cual, lo que tú describes es una radiografía de lo que estamos viviendo, y además yo creo que te metiste en los sentimientos, en los corazones de muchas personas, incluido el mío. Hay mucha gente, estamos cansados. A veces uno se levanta y dice, bueno, ¿y cómo lo hago para seguir? Para poner el play y grabar un programa, si tenemos todo en contra, ¿cierto? Si no es una cosa, es la otra. O te atacan económicamente, o tienes el problema que no puedes comunicar, o empiezan con estas leyes para irse en contra de los comunicadores, de las personas. Pero tú lo has dicho, esa es la clave. Uno vence, supera los obstáculos haciendo otro esfuerzo. Haciendo otro esfuerzo y cruzando esa ventanita, ese puente todos los días, abriendo esa puerta todos los días, y no dejar de hacerlo. Creo que esa es la clave, para que no haya un único discurso, porque aquí lo que se está intentando instalar es, por supuesto, es un único discurso, como siempre lo han hecho los sistemas totalitarios. Entonces, en la medida que se instale ese único discurso, ahí estamos perdidos. Pero mientras más gente hable, mientras más gente se atreva a hablar, ¿cierto?, a salir, y eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día hay mucha gente desconocida que nosotros no veíamos hace un par de años atrás. Y esa gente está hablando, está subiendo un video a TikTok, donde sea que sea, o está hablando con sus vecinos, o está saliendo a la calle, está haciendo su activismo personal de alguna manera. Es que es tal cual, es increíble cómo la gente ha roto sus propias barreras y se ha puesto a ser de comunicador social, ¿verdad?
Cosa que jamás, a mí me pasa eso personalmente. Se me han abierto puertas Ujú. eh, eh, de poder conducir programas en televisión local acá en mi país. Yo nunca he estado en televisión, nunca he hecho un programa de radio. Claro. Y de repente se me abren las puertas y yo digo, ¿verdad? No estoy preparada, pero las circunstancias me obligan a no dar la espalda a una oportunidad y hacer mi mejor esfuerzo para poder romper, porque es este cerco mediático de desinformación permanente el que nos ha mantenido ciegos toda nuestra vida, Carlos. Mm. Entonces, no hay que tener miedo y hay que hablar todos los días y hay que hacer reuniones y hay que seguir adelante, sin duda, sin duda. Y yo por eso valoro y agradezco tanto los canales como el tuyo y varios otros que sigo con tanto gusto porque me nutro de información y de información veraz, porque es la información que se condice con la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Mucha gente puede decir, pero ¿qué? En YouTube está lleno de charlatanes, lleno de gente que dice cualquier cosa, eso, ¿cómo ¿cómo no vas a leer el New York Times o El Imagi- País de España o Imagínate que imagínate. claro, imagínate si es así en YouTube, como será en el mainstream media, pues, claro. Bueno, ¿verdad? Entonces, como te digo, los espacios que ustedes en canales serios, porque yo tengo a Contracultura reputado como uno de los canales más serios, más documentados, fundamentan los argumentos. Los entrevistados son de primera categoría, profesionales, gente con conocimiento acabado de lo que está ocurriendo y expertos en sus materias, que nos dan luz permanentemente y nos dan herramientas para poder rebatir ese discurso único que nos quieren imponer desde el mainstream Mm, o desde los medios tradicionales de comunicación, ¿verdad? mm. Entonces, jamás decaer, Carlos, el trabajo que estás haciendo vos, como tantos otros en YouTube, es lo que nos está dando a nosotros la oportunidad de entender lo que pasa. Y eso es de una trascendencia tan importante, porque si nosotros no entendemos lo que está pasando en el mundo, jamás vamos a poder tener un diagnóstico. Y sin diagnóstico jamás se puede programar o crear una estrategia para la solución. Es imposible, exactamente. Es imposible. ¿Cómo vas a tratar una enfermedad si no sabes cuál es la enfermedad que estás teniendo? Entonces, el diagnóstico que ustedes nos están dando es fundamental para gente como yo, Carlos, yo soy una simple madre de familia que tengo mi profesión, soy abogada, pero nada más que eso. Y sí tengo una sed increíble por la verdad y una curiosidad que me ha llevado a leerme muchísimos libros, me ha llevado a escuchar y a contrastar información de lo que escucho en canales como el tuyo y a través de tu canal y otros varios, escucho los libros que recomiendan y traigo los libros y consigo los libros y leo y entiendo, analizo y bueno, y así fue que después escribí este artículo por el cual vos me estás llamando, ¿verdad? Sí. Que te agradezco inmensamente. No, yo te agradezco a ti porque, bueno, todo ese tipo de cosas es parte de ese trabajo y eso es lo que nos lleva hoy día no solamente a estar conversando acá, sino que
yo sé que tus palabras resuenan con la audiencia, resuenan conmigo también. Estamos todos inmersos en ese trabajo, estamos todos inmersos en esta batalla, donde es una batalla tal cual. Y el otro lado sabe también que esta es su última oportunidad. Nosotros también sabemos que esta es nuestra última oportunidad. Pero la diferencia es que nosotros vamos con la verdad. Vamos con la verdad, no tenemos la verdad. Tratamos de ir con la verdad. Y por eso creo que hay que ser humilde y no creerse que uno tiene la verdad, sino que tratar de ir en búsqueda de ella. Claro. Buscar la verdad. Aquí nunca van a encontrar, las personas en este canal no van a encontrar la verdad. Para ustedes encontrar la verdad tienen que seguir a Jesucristo, no a un canal de YouTube, en primer lugar. Pero nosotros sí tratamos de ir y tratar de buscar, de hacer ese ejercicio. Y por lo tanto, como sabemos que esto es serio en ese sentido, no le decimos a la gente que tenemos la verdad, ¿cierto? Arrojarse eso es demasiado, es no entender absolutamente nada. Y aquí nadie tiene una solución para lo que estamos viendo. Como decías tú, uno tiene que hacer su parte y el resto es con la ayuda de Dios. Es así de simple. Sí. Y eso es lo que nos da la fuerza, lo que nos da la voluntad, ¿cierto? Esa voluntad que reside dentro de uno es parte de esa chispa divina. Y eso es lo que justamente están en contra de eso. ¿Sí? Es eso lo que persigue el transhumanismo. Es acabar con eso, claro, con la energía, con la creación, con la energía de la creación. ¿Y para qué? Sin para duda, transformarse en dioses. Original. Lógico, para crear un nuevo hombre, ¿cierto? Un nuevo hombre que antes le parecía abominable a la gente que hablaba de democracia, ¿cierto? Porque hablaban que el fascismo era parte de crear este nuevo orden, ¿cierto? Este nuevo hombre. Pero ahora no dicen nada. Muchos no dicen nada. Bueno, y hay otros que se están dando cuenta. Yo veo un despertar impresionante y la pregunta es siempre la misma, ¿estaremos a tiempo o no? Y eso solo Dios lo sabe. Nosotros solamente lo que podemos hacer, creo yo, es nuestra pequeña y humilde parte. Así como tú tienes que transformarte en comunicadora y hacer el trabajo que no están haciendo muchos, porque parte que hayamos llegado a este punto ha sido porque se está censurando gente todos los días y los periodistas se han quedado callados con esto. Ellos pensaban que eran de una clase privilegiada y que no les iba a pasar nada. Bueno, ahora con la convención constitucional que están haciendo en Chile, muchos periodistas se están dando cuenta que lo están censurando, que lo están sacando. Nosotros lo advertimos hace 3 años y dijimos, después van a ir por usted. Y ahora, como decías tú, este es el choque con la realidad, ¿cierto, Valeria? Eso es lo que tú decías antes, que lo explicaste muy bien. Sí. Yo te digo algo, Carlos, no hay que tener miedo y yo jamás voy a creer que esta sea la última oportunidad que tenemos. ¿Por qué, Carlos? Porque los sistemas totalitarios siempre han fracasado una y otra vez. Tarde o temprano caen y tarde o temprano la libertad y la verdadera esencia humana se impone. Entonces no hay que tener miedo y puede ser que caigamos, pero es cuestión de tiempo. Esto no va a imponerse permanentemente. No va a ser posible. Jamás. Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado porque tú necesitas mantener cierto nivel de control y de orden. Y están llegando al mundo a un desastre total, a un desorden total, que si ellos cruzan ese límite del desorden, porque esto, no nos olvidemos que esto es una demolición controlada, pero esa demolición controlada tiene el objetivo de crear un nuevo sistema, ¿cierto? De utilizar esas bases para poder crear un nuevo sistema. Lo que estamos viendo ahora, no sé si tú estás de acuerdo o qué piensas, o a lo mejor en desacuerdo con esto, pero yo lo que me da la impresión es que si cruzan esa barrera de que estas protestas se salgan fuera de control, ¿cierto? Protestas porque la gente tiene hambre por las políticas que ellos han implementado. Vamos aclarando las cosas. Y todo este tipo de cosas que están pasando por el combustible, por lo que sea, si esto se sale de control, no va a quedar estructura para poder hacer esos cambios. Y eso lo estamos viendo, para eso hay que ver Sri Lanka hoy día. Sri Lanka es clave para entender el colapso de un sistema
y vimos que ya están implementando códigos QR, por ejemplo, para hacer el racionamiento del combustible. Bueno, ahí tú tienes un vestigio de que hay cierto control en el sistema que le está permitiendo funcionar y meter este nuevo sistema. Lo mismo pasa en medio de una guerra en Ucrania, donde están preocupados de satisfacer las demandas del Foro Económico Mundial en cuanto a, ¿cierto?, a pasar a esta identidad digital y otro tipo de cosas más. Entonces, si esto se les sale de control y se van y las protestas ya escalan a tal nivel que la gente no quiera saber absolutamente nunca más nada de ningún político, otra cosa que ellos mismos están creando, y los políticos también se están autodestruyendo con esto, ahí no va a quedar estructura posible para que ellos puedan hacer los cambios. Y ese yo creo que es el escenario más peligroso para ellos y para todos, en realidad, porque ahí ya estamos hablando de anarquía en general, ¿cierto? Claro. Bueno, lo que hay que tener cuidado es que el caos también es una forma de gobernar a la gente, por medio del caos. Y ellos buscan eso, ¿verdad? Pero hay que tener la mente y el espíritu en paz, hacer lo que se deba hacer para prepararse, para prever las situaciones. Vos muy bien desde tu canal estás dando algunas orientaciones sobre eso, ¿verdad? No sabemos cuándo podríamos llegar a ese escenario, pero es un escenario posible. Pero bueno, Carlos, estamos en el día a día y creo que tenemos que seguir haciendo la lucha que estamos haciendo, comunicando, informando y preparándonos para lo peor, pero sin perder las esperanzas. Exactamente. Exactamente. Sí, no, yo entiendo muy bien tu punto. Y por supuesto, es algo que hay que hacer, hay que prepararse de alguna manera, no hay que dejar que esta ola te pase por encima, ¿cierto? Ahora va a haber muchas personas que están distraídas a lo que está pasando y esa siempre, históricamente, es la gente que más mal lo ha pasado, ¿cierto? Porque creen que todo va a seguir siendo normal, que no van a amanecer siempre bajo el mismo sol y el curso de la historia muestra que las cosas no son siempre así. Así que ese es un punto que no es menor. Valeria, hay algo que yo no te haya preguntado, porque en realidad esto ha sido una conversación entre amigos. Empezamos hablando de este tema del pacto de Princeton y terminamos, bueno, viendo una serie de cosas más. ¿Hay algo que no te haya preguntado, alguna parte donde no te haya llevado yo al tema que te gustaría hablar, algo que te esté dando vuelta? Mira, Carlos, yo realmente creo que fue muy linda la conversación. Me siento realmente muy distinguida por tu parte de que primero hayas leído un artículo mío que jamás pensé realmente que iba a tener el impacto que tuvo. Te quiero comentar que me ha llamado cuando se publicó, yo lo presenté para un instituto en Colombia ¿Ya? de investigación social, el Instituto de Investigación Social de Colombia, Social Investigation. Eso fue en agosto del año pasado, pero después de repente se empezó a viralizar por todas partes y en enero de este año recibí llamados de Colombia, llamados de Bolivia, eh, llamados de Chile mismo incluso, y me quedé sorprendida, ¿verdad? De cómo cuando uno da en el blanco el impacto que puede tener, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos acá hablando de todo esto como amigos realmente que como te conté cuando hablamos hace unos días que nos conocimos por teléfono, te conté que te sigo hace tanto tiempo y que para mí fue algo realmente muy satisfactorio que hayas leído un artículo mío en el programa y espero que haya servido y que haya aportado un poquitito para seguir entendiendo lo que nos pasa, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir hablando, hay tantas cosas de qué hablar en otro programa, Carlos.
para entrar a desmenuzar más las implicancias del Pacto de Princeton, yo con mucho gusto estoy a disposición y podemos mostrar a la audiencia de una forma mucho más articulada y organizada cómo todo se vincula y se encadena, ¿verdad? Cómo las principales organizaciones globalistas han estado siempre operando, por ejemplo, el Council on Foreign Relations, la Trilateral Commission, el Diálogo Interamericano, son solo algunas organizaciones globalistas que hace décadas avanzan y que no hay que dejar de mencionar también a las grandes ONGs o organismos no gubernamentales globalistas que han sido durante todo este tiempo los brazos largos del globalismo. De la hidra. Que han impulsado todas estas agendas que han hecho un grave daño a nuestras sociedades. De una criminalidad sin límites, porque nosotros vemos los resultados en países como Cuba y como Venezuela, absolutamente empobrecidos, absolutamente miserables, donde el éxodo de ciudadanos de esos países han llenado Latinoamérica y otras latitudes de gente que sale desesperada porque sus países están desahuciados, Carlos. Y ese es el modelo. Ese es el modelo global. Esos países han sido pruebas probetas del proyecto global. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Exactamente, sí, ese es un tema clave. Bueno, nuestros amigos, un saludo a toda la gente que nos ve de Venezuela, que hacen un esfuerzo, yo no me imagino cómo lo hacen, pero hay muchos que me escriben y me dicen gracias desde Venezuela, seguimos el canal. Y es un esfuerzo para ellos simplemente escuchar el programa, por temas de energía, por temas de ancho de banda, etcétera. O sea, y eso es lo que vemos que ya está empezando a pasar en Europa con el tema de los racionamientos energéticos, el tema del racionamiento de los combustibles. Bueno, como bien tú dijiste, son países probetas de alguna manera. Completamente probeta. Y la gente decía, no, pues esto no puede pasar en otra parte. En Estados Unidos la gente dice, esto no puede pasar acá. Todavía hay gente que cree que no puede pasar en Estados Unidos. Pero hay muchos que ya han abierto los ojos y se dan cuenta hacia dónde va esto. Bueno, es cosa de ver cómo está la frontera sur de Estados Unidos. Es cosa de ver cómo está la frontera norte de Chile, donde ahora los carteles se están haciendo con el control. Y era lo mismo que pasa hasta el día de hoy en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Un saludo para toda la gente que nos ve de México también. Entonces, la gente que está in situ, que vive que está ahí en la situación, nuestros amigos de Texas, amigos que están ahí en Tijuana, un saludo a toda la gente que nos ve de Tijuana también, ellos saben lo que están pasando, se dan cuenta. Ellos están viendo este drama todos los días y están viendo además el tipo de personas que están entrando. Y lo peligroso. Entonces aquí se dijo mucho tiempo que esto no podía pasar y lo estamos viendo. Las ciudades llenas antes estaban los homeless americanos, los veteranos, ¿cierto? Tratando de subsistir en las calles de San Francisco, en otra parte. Hola. Y ahora han transformado ciudades como ciudades de California, literalmente, y en otras partes, ya hasta en D.C., ¿cierto? ¿Para qué hablar de Texas? En lo que están transformando Estados Unidos, ¿cierto? Son puras ranchas, así como vive la gente, en una favela. Están llenando todos los lugares de miseria. Hay gente que no puede salir ni siquiera de las casas, porque tiene gente afuera ahora tomando las calles, y están viviendo en las calles, en los parques. Tal cual. Entonces, ese es la cuarta revolución industrial, pues señoras y señores. No desperdiciar nunca una crisis para poder transformar la situación. Está la literatura, lo dicen ellos mismos. Es impresionante. Así mismo. Impresionante. Ojalá, amiga mía, que cada día más gente vaya despertando y tomando conciencia de lo grave que es esta situación.
porque esto no es una chacota, no es para hacerse el buena persona, que a mí me interesa la sociedad y por eso soy socialista. No, pues si a usted le interesa la cosa de verdad, usted tiene que buscar bienestar para las personas. Bienestar para todos. Y eso parte por la vida, por el respeto a la vida. Así que hay una serie de conceptos torcidos, amiga mía, hoy día. Así es. Yo te quiero agradecer muchísimo, Valeria, por haber estado aquí en el programa, en el podcast de Contracultura. No te quiero quitar más tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, una activista también que está en terreno. Vi tus videos el otro día. Están en YouTube ahí, Valeria Insfram, la pueden buscar. Y una guerrera además, porque tú has salido a la calle a defender los derechos de los niños, estás embarcada en toda una cruzada contra el adoctrinamiento, ¿cierto?, ideológico en las escuelas en tu país, en Paraguay. Y los invito a ver esos videos. Y no sé si quieres decir algo antes de que cerremos el programa, Valeria. Nada, Carlos, solo despedirme muy cariñosamente de toda la audiencia, volverte a agradecer el espacio y estoy a las órdenes siempre y así como desde Paraguay estamos haciendo la batalla y la lucha, la resistencia, seguir haciéndolo en cada uno de nuestros países. Dios está por encima de todo, Dios nos quiere libres, nos creó libres. El libre albedrío es algo que nunca podemos permitir que se nos arrebate. Entonces, fuerza para todos y un abrazo muy grande para vos, Carlos. No, muchísimas gracias por estar aquí y estoy seguro que te vas a transformar en alguien que nos va a informar lo que está pasando, porque el próximo programa que yo te quiero invitar, yo quiero que nos hables porque hay mucha gente que aquí se está preguntando y va a decir, ¿cómo no le preguntó de Paraguay? Bueno, el próximo programa con Valeria vamos a hablar de la situación en Paraguay, porque eso es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte, ya lo vimos con Valeria de alguna manera, y están pasando muchas cosas en Paraguay. No sé si parece que me equivoqué, dije Uruguay, en Paraguay. Así que bueno, ese va a ser el próximo programa, así que desde ya te dejo invitada, Valeria, para ese programa. Así que bueno. Gracias, Carlos, con mucho gusto. Genial. Así que bueno, este ha sido otro programa aquí en el podcast de Contracultura. Les recuerdo que ustedes pueden compartir esta información, nos pueden buscar. Si llega a pasar cualquier cosa, señores y señores, con este canal, ustedes nos pueden encontrar en nuestro canal en Odyssey. En Odyssey. Y para eso van a poder encontrar, para los que no sepan qué es Odyssey, bueno, van a poder encontrar este link abajo en la descripción de cada uno de los videos. Van a encontrar siempre el link, que creo que es el último, al canal de Odyssey. Vayan ahí y suscríbanse. Va a haber transmisiones también en directo que vamos a empezar a hacer ahí. Tengo algunos invitados, hay algunos proyectos que vamos a desarrollar, pero todo eso se hace con el apoyo de ustedes. Así que aquellos que quieran compartir esta información, por favor háganlo. Y aquellos que quieran apoyar todo este trabajo que se hace aquí en este canal, van a también poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo en la descripción del video, aquellos que nos quieran apoyar, y se los agradezco muchísimo. Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa y que sea hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, chao.